En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado Wilfredo Robles, al abogado pues de Pedro Castillo, quien llegó hasta Arequipa para participar del noveno Rimanacuya, donde pues explicó la situación en la cual se encuentra el presidente Pedro Castillo. También mencionó hoy Pedro Castillo está agradeciendo al pueblo peruano por el apoyo que viene recibiendo. También mencionó que Pedro Castillo sigue siendo el presidente legalmente y que Dina Boluarte es una usurpadora. También mencionó que Pedro Castillo se encuentra firme, se encuentra anímicamente, se encuentra bien. Entonces, la moral del presidente está al tope. Hoy Pedro Castillo prácticamente está cerrado por una venganza política. También explicó el abogado que en los 167 sesiones de las Naciones Unidas llevado a cabo, pudo explicar la situación y el caso del presidente Pedro Castillo. También mencionó que se han encontrado pues ejecuciones extrajudiciales durante las protestas en el Perú y hoy está pidiendo dar con los autores intelectuales de las diversas masacres. Vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del abogado Wilfredo Robles desde Arequipa. Doctor Wilfredo Robles Menara, con un fuerte voto de aplausos. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos de la región de Arequipa. Y muy contento de estar con ustedes. Ayer el presidente Castillo me reiteró los saludos y me dijo que Pasión Dávila y el abogado Maito no se vayan a olvidar de mis saludos. Pues reportaremos que se han traído los saludos. Sí, el presidente Castillo, como siempre, está pendiente de cada uno de nosotros que conformamos el pueblo peruano, que se ha declarado en insurgencia contra el golpe derechista, contra la usurpación, fundamentado en el artículo 46 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador e ilegítimo. Y Dina Boluarte es una usurpadora y su origen es ilegítimo porque nace de un proceso viciado. Ella sí configura el tema de un gobierno usurpador e ilegítimo. Y bueno, además debemos agregar a los saludos que el presidente Pedro Castillo se encuentra moralmente sereno y firme. Hay que desmentir esas versiones que dicen que el presidente Pedro Castillo está decaído, que el presidente Pedro Castillo está deprimido. Son inventos de la prensa de la derecha. Ya quisieran ver así a nuestro presidente, pero no es real. Lo real es que él se mantiene firme, sabe que todo lo que se hace en su contra es parte de una venganza política. Por asumir las banderas de la nueva Constitución, de la transformación del país, del aprovechamiento de nuestros recursos naturales en función del interés nacional. Entonces, estemos claros en eso y efectivamente, como se ha hecho referencia, dentro de la estrategia legal tenemos que partir por reconocer una realidad. En el Perú no existe Estado de Derecho desde el 7 de diciembre del año pasado, porque no se respetan las normas. Los fiscales, los jueces y en el mismo Congreso no se aplican las normas, lo que se aplican son consignas políticas, no interesando
qué cantidad de normas legales o constitucionales se tengan que quebrantar. No les interesa. Lo que les interesa es cumplir una consigna política, y esa consigna política es mantener encerrado a Pedro Castillo el mayor tiempo posible, porque su libertad implica su restitución. Son ambos indesligablemente unidos, ¿no? Porque el hecho de que se reconozca de que lo tienen preso arbitrariamente va a implicar que inmediatamente el pueblo va a llevarlo al palacio de donde nunca debieron sacarlo, ¿no? A donde llegó por el voto popular. Entonces, asimismo, el rechazo a esa moda de algunos que están buscando promover sus candidaturas presidenciales. El presidente Pedro Castillo, ante estos anuncios de personas que quieren lanzarse a la presidencia, al parecer cada mañana amanece y hay 10 o 20 candidatos más a la presidencia. El presidente Castillo se reafirma en que debemos seguir luchando por reivindicar la voluntad popular. Sin respeto a la voluntad popular no existe democracia. El elemento central de la democracia es el respeto a la voluntad popular. Y bien, efectivamente, al no existir Estado de Derecho, se quebrantaron una serie de derechos. Por ejemplo, el principio de legalidad. Iniciar investigación siquiera por un hecho que es atípico, o sea, por un hecho que no constituye delito, menos aún imponerle prisión preventiva. Pero a Pedro Castillo le han impuesto prisión preventiva diciendo que él ha cometido delito de rebelión, pero el delito de rebelión implica del antejuicio político. Sin ampararse en norma alguna, lo han dejado sin antejuicio político, porque ellos quieren, no porque la norma les autorice. A Pedro Castillo Terrones se le ha quebrantado o se le imputa un tema de flagrancia, pero en la misma narrativa de la Fiscalía de la Nación dice que Pedro Castillo es detenido por orden del director de la Policía Nacional. Entonces no hay ninguna flagrancia. Y así podemos ir relatando una serie de hechos, y es por eso que, como parte de la estrategia internacional, hemos concentrado nuestros esfuerzos en llevar el caso del presidente Pedro Castillo y los sucesos acontecidos en el Perú a la 137 sesión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo del 27 al 7 de marzo, del 27 de febrero al 7 de marzo último. Ahí sesionó el comité de expertos y efectivamente hay un retazo de esas intervenciones que se pudo filmar, porque las sesiones son reservadas y no se puede filmar. Entonces se logró que el comité de expertos acogiera el caso del Perú y interpelara de manera muy drástica a los representantes de la dictadura, y les preguntaban sobre las ejecuciones extrajudiciales, les preguntaban sobre si en el proceso de vacancia de Pedro Castillo se ha respetado el debido proceso, les preguntaban por qué no se respetó el antejuicio político, y ellos no tenían respuesta, y evadían y respondían cosas sobre hechos de los años 1980, 1900, evadían las preguntas. Producto de ese procedimiento, el último viernes 24 de marzo, este Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un informe que es importante leerlo, para poder concretar eso. Ha sido importante el apoyo y el esfuerzo de los hermanos
que no solo por el hecho de ayudar a costear estos gastos, porque es muy costoso poder llegar a esa ciudad muy carísima, sino que además, si no se hubiera mantenido la movilización social, hermanos, no salía este informe. El factor principal de nuestra estrategia de defensa es la movilización social. La derecha, la dictadura, le ha declarado la guerra al pueblo. Y esa guerra la vamos a ganar en las calles, plazas y caminos. Ahí es, de ahí no nos van a sacar. El tema formal, el tema jurídico es un complemento. Pensar de distinta manera sería negar que esta es una lucha principalmente política. Quieren negarnos el derecho a participar en política, ¿no? Y dicen, no, esas protestas deben ser porque el alcalde no compra calaminas para la escuela o porque no les ponen un pilón, ¿no? Ellos nos creen que nosotros estamos excluidos de plantear una nueva constitución, de plantear un Estado social, democrático, de derecho. ¿Qué se han creído estos, no? Pero en fin, entonces el Consejo ha recogido varias de estas demandas. Por ejemplo, ¿cómo es que el Congreso, teniendo el 92% de repudio de la población, quiere modificar la Constitución para elegir al defensor del pueblo con una mayoría simple? Y el comité discrepa con el Tribunal Constitucional, que también está alineado con la dictadura, respecto a que convalide eso. Lo dice en su observación 8, y luego hay otras observaciones. En el número 12, por ejemplo, plantea de que observa con preocupación las graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y torturas cometidas presuntamente por las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas armadas, durante los estados que pronuncian en este sentido. Recordemos cuando vinieron de la Comisión Interamericana en enero, ¿qué dijeron? Más bien condenaron las protestas y dijeron que las protestas eran violentas, ¿no? Asimismo plantea su posición de que las Fuerzas Armadas no deben participar en el control del orden público, ¿no? Plantea, por ejemplo, del abuso de la legislación antiterrorista para fomentar el llamado terruqueo o asociación de personas por participar en el derecho de la protesta, expresión, pensamiento, reunión. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Qué ha pasado con los compañeros campesinos y estudiantes que se encontraban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día de la intervención? Como la compañera, el compañero. Los llevaron a una delegación de una policía antiterrorista. O sea, aparcarse ahí en los jardines exteriores de una universidad para compartir alimentos es terrorismo para estos señores. Y ya el comité está llamando la atención sobre eso. O sea, detienen a los compañeros y los procesan por terrorismo. Dicen bien asesina, dicen que es apología del terrorismo. Y hay denuncias en ese sentido, hermanos. Entonces ya este es el exceso del abuso, pero por fin hay un organismo que por lo menos les está planteando estas observaciones. Ya hay un avance. Y también sobre el tema del derecho a participar en los asuntos públicos, ¿no? Plantea de que siempre como punto de partida el 7 de diciembre del 2022, ¿no? que al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto, artículos 2, 9, 14 y 25, es decir, el derecho a participar en los asuntos públicos, que la derecha nos quiere negar. Observa en
En la observación 37 dice que el Estado peruano debe velar porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de conformidad con los principios del debido proceso y juicio justo. O sea, quiere decir que está observando que el proceso de vacancia contra Pedro Castillo no se observó el debido proceso. E incluso dice que debe ponerse a pensar en una reforma legislativa e incluso constitucional. Acá estos señores de la derecha más rancia dicen de que la Constitución es intangible, ¿no? Y nosotros planteamos la reforma total, es decir, una nueva Constitución, ¿no? Además dice expresamente que el Estado debe garantizar que el proceso penal contra don Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolla con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo, sobre la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, que se debe prevenir el hostigamiento e intimidación contra las personas que salen a manifestarse, ¿no? Además, plantea que se debe de investigar de manera pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz sobre ello, y asimismo sobre las ejecuciones extrajudiciales, donde el comité está hablando no solo de autores materiales, sino también de autores intelectuales. Entonces, ¿esto a qué nos debe llevar? A que tenemos que exigir una misión de alto nivel de la ONU que venga a investigar estos hechos. Eso es lo que tenemos que exigir. Hay una ONG de Estados Unidos, WOLA, que le ha pedido a Dina Boluarte que venga una misión, pero no de la ONU, que venga una misión de la OEA. O sea, una misión que tenga ahí su firmita Almagro, ¿no? Y le pide a Dina, pues, y Dina, ¿qué más querrá, no es cierto? Ella, si va a haber una misión de alto nivel, va a querer una, ¿no? La que le encubra mejor, la que encubra mejor los hechos. Entonces, al parecer, no les conviene a ellos una misión de la ONU, les conviene una de la OEA, ¿no? ¿Y por qué justo cuando sale el informe, esa ONG WOLA, que está ligada a los demócratas, es decir, a la administración Biden, saca ese pedido? Justo cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU se está pronunciando. Entonces, alerta, ¿no? Entonces, tenemos que mirar con bastante cuidado el escenario y siempre también no dejándonos llevar a veces por el sensacionalismo que dice en 3 días van a liberar al presidente, en 5 días, en una semana, en 10 días. No, esta lucha es dura y difícil. No podemos caer en la demagogia o dejarnos sorprender. Ya hemos avanzado un buen tramo, la dictadura está cada vez más desprestigiada, más aislada. Sí, en caso que se corte, pero tenemos que redoblar esfuerzos y ver, evaluar, o si no se acerca un poquito en su conjunto, porque todas nuestras acciones contra la dictadura suman. El objetivo es que caiga esta dictadura, que caiga el binomio Dina Boluarte Otárola Congreso, para que se abran un margen de condiciones para el debido proceso para el presidente Pedro Castillo, su restitución, y también que no queden impunes los crímenes. Y siempre teniendo presente que el factor principal es la movilización social. Ese es el factor principal. Muchas gracias, compañeros.